un programa con temas muy importantes y bueno, de esta forma arrancamos con Radio Rebelión. Bien, vamos a hablar entonces de Cuba. Justamente para este tema está invitado el compañero José Luis Saavedra. Entonces, José Luis, tienes la palabra. Gracias nuevamente, Beto, y gracias también a Miguel, y gracias a Radio Rebelión por un espacio como este que es importante, porque el común de los medios de comunicación masivos en Bolivia y en América Latina no están informando de lo que en verdad ocurre en Cuba, totalmente de carácter imperialista, que es lo que está difundiéndose en todo el continente, América Latina y también el Caribe. Por eso creo que es importante que digamos sustancialmente una palabra de solidaridad con el pueblo cubano. Creo que cada uno de nosotros podemos, gracias por la imagen, creo que cada uno de nosotros podemos tener una opinión acerca del régimen cubano, del gobierno cubano o del presidente Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel. Pero esa es una cuestión. Y la otra cuestión, que reitero, esta primera cuestión sí se puede discutir y debatir, pero lo que es indiscutible, y esto es lo que quiero manifestar hoy, es el sufrimiento del pueblo cubano. Es el dolor que siente el pueblo cubano frente a dos cuestiones básicas. Hay muchas más. Es complejo es compleja la situación de Cuba. No podemos decir todo ahora, pero hay dos situaciones que sí es importante que lo tengamos en cuenta ahora. Una primera es un bloqueo criminal, reitero, bloqueo criminal que el gobierno norteamericano ejerce sobre el pueblo de Cuba desde hace más de 60 años, 67 años en realidad. Recordemos rápidamente, tampoco hay tiempo para hacer historia, pero cuando fracasó la invasión estadounidense a la isla de Cuba en el año 60, en Playa Girón, el presidente Fidel, asumió el carácter socialista de la Revolución cubana, en plena Guerra Fría, por supuesto. Y a partir de ahí es que empezaron las agresiones, el bloqueo continuo desde 1960 hasta el día de hoy. Entonces, esta es una variable, una dimensión absolutamente fundamental, el bloqueo criminal de Estados Unidos sobre el pueblo de Cuba. Esto decía, es importantísimo para entender lo que ahora está ocurriendo y lo que ha ido ocurriendo en estos casi 7 décadas de vida en Cuba. Y una segunda cuestión que hay que tener muy en cuenta para entender, reitero, lo que está ocurriendo en Cuba, son las presiones, represiones que el gobierno estadounidense está ejerciendo contra el pueblo de Cuba desde y a partir del 3 de enero, que es cuando el gobierno estadounidense secuestra al presidente venezolano Nicolás Maduro. A partir de ahí, el imperialismo norteamericano ha determinado que algo así como que la próxima víctima es el régimen cubano. ¿Qué implica esto para el pueblo cubano? Y esto es lo que quiero enfatizar en esta mi breve intervención. Implica fundamentalmente el fortalecimiento del bloqueo y con un elemento que es crucial para cualquier pueblo, para cualquier sociedad, para cualquier país, que es el suministro energético, es decir, petróleo. Em, el gobierno estadounidense ha prohibido que Venezuela siga suministrando petróleo a Cuba. Y ustedes, todos los que nos están viendo o escuchando, saben la importancia para cualquier sociedad, la importancia crucial del combustible, del petróleo, del gas para la vida de cualquier pueblo, de cualquier sociedad. Reitero, este es un crimen de lesa humanidad que el gobierno de Estados Unidos está ejerciendo contra el pueblo de Cuba al prohibir, reitero, suministro de
combustible de petróleo, de gas. Rápidamente ustedes se imaginarán las graves, gravísimas consecuencias que esto supone para la economía de Cuba, para la salud de Cuba, para la alimentación, para los hospitales, para las escuelas y un largo etcétera. Prácticamente nada puede funcionar sin el suministro hidrocarburífero. Por tanto, reitero, decimos que este es un crimen de lesa humanidad, no solo es un crimen de guerra, sino es un crimen de lesa humanidad, por cuanto lo que el gobierno estadounidense quiere es literalmente matar de hambre al pueblo cubano. Obviamente con la intención, maldita intención, de que el pueblo cubano entienda que esto es un problema de su gobierno o de su presidente y que por ello entonces los estadounidenses, el gobierno estadounidense esperaría que el pueblo se levante contra el gobierno y eventualmente lo pueda tumbar. Sin embargo, esta ambición política, reitero, es a costa del hambre y la muerte del pueblo cubano. De hecho, ya gran parte de los hospitales en Cuba han colapsado porque no hay electricidad, no hay combustible, y esto es muy grave. Una tercera cuestión que se agrava aquí es que también alevosamente, abusivamente, el gobierno de Estados Unidos ha determinado castigar a cualquier otro país o empresa que intentara hacer llegar combustible, hidrocarburos a Cuba. Ha amenazado con subir los aranceles a cualquier país que intente hacer llegar petróleo y combustible a Cuba. Esta es una cuestión muy grave porque es un atentado al derecho internacional el prohibir suministro hidrocarburífero a Cuba. Entonces estamos frente a una acción típicamente imperialista de represión, opresión, dominación de un pueblo heroico, valiente como es el pueblo cubano. Finalmente quiero decir que me llama mucho la atención, muchísimo, la falta de solidaridad del conjunto de América Latina y el Caribe para con esta tragedia que está viviendo el pueblo cubano. El pueblo cubano, como ustedes bien saben, históricamente ha sido solidario con los demás países latinoamericanos, sobre todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la industria también tecnológica. No tecnología en el sentido tanto de maquinarias, sino, ojo, ustedes saben, y si no, tienen que saber, que gran parte de lo que ahora se llama biotecnología en América Latina ha sido desarrollado por la agricultura cubana. Gran parte de la agricultura cubana no es transgénica, es orgánica, diríamos así. Frente precisamente al bloqueo es que empezaron a desarrollar agricultura orgánica los cubanos, el pueblo cubano. Entonces, frente a esto, es importante que América Latina y el Caribe, los gobiernos, eh, sean solidarios en esta hora tan trágica que está atravesando el pueblo cubano. Para terminar, quiero celebrar y agradecer como boliviano el apoyo que está prestando el gobierno de México, que hasta ahora es el único país que está enviando medicina, combustible y también ropa, alimentos para el pueblo cubano. Este ejemplo heroico del gobierno de México debe ser imitado, replicado por los demás gobiernos. El presidente Boric de Chile también ha prometido que va a enviar suministros, alimentos, medicina a Cuba. Ojalá sea pronto. Y me llama la atención, poderosamente me llama la atención, que el presidente Lula no se esté manifestando. Yo espero que en las próximas horas, ni siquiera días, horas, el gobierno de Brasil, el presidente Lula, pueda también solidarizarse efectivamente, materialmente, no solo de palabra, con el heroico pueblo cubano. Y finalmente, reitero, convoco
al conjunto de los compatriotas de la patria grande, Latinoamérica y el Caribe, a solidarizarse moral y materialmente con el heroico pueblo cubano. Eh, Creo que desde Bolivia y los demás países podemos y debemos expresar nuestra voz de protesta contra el imperialismo norteamericano, contra todo tipo de agresión y bloqueo que este imperialismo ejerce sobre nuestros pueblos. Y en eso estamos, creo que nos debemos una acción cada vez más contundente respecto, uno, de la solidaridad con el pueblo cubano y reactivar el combate antiimperialista que es urgente, porque si hoy la víctima es Venezuela o es Cuba, mañana podemos ser cualquiera de nosotros países y pueblos latinoamericanos. Gracias, hermanos. Bueno, quería agregar algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. La solidaridad es fundamental. Tenemos que plantearlo desde todos los ángulos, también desde el Partido de Trabajadores, por supuesto. Eh, Hoy Estados Unidos está tratando de someter totalmente a América Latina, expulsando a empresas chinas, empresas rusas, mantener el dominio total de América Latina. Esto incluye Bolivia, claro, que después hablaremos del caso boliviano. Y entonces este bloqueo a Cuba y amenazas a otros países, porque México sí mandó cosas, como vos decís, pero a la vez restringió el envío de hidrocarburos, obligado por Estados Unidos, porque si no dicen, si no, no te compro nada. Y el otro que suspendió totalmente, que el que más le manda hidrocarburos es Venezuela. El nuevo gobierno de Venezuela que se está sometiendo a Estados Unidos. Después que metieron preso a Maduro, bueno, totalmente se está sometiendo, ahora cambió leyes para que todas las empresas de hidrocarburos se puedan ser controladas por Estados Unidos, totalmente. Entonces, esto es parte de una agresión para someter totalmente a América Latina eh, al imperialismo norteamericano. Es una agresión internacional. En el caso específico de Cuba, también hay en las redes, en la gente, mucha confusión. Algunos dicen, no, no, es el fracaso del socialismo. Bueno, la derecha, ¿no? Dice esas tonteras. Cuba hace tiempo que dejó de ser socialista. Cuba restauró el capitalismo. Esto no es progresivo, por supuesto. Es uno de las también razones de la crisis, ¿no? Pero más allá de eso, como decía José Luis, nosotros defendemos a Cuba como defendemos a Venezuela del ataque, de los bloqueos. Y mañana puede ser contra cualquier país que no obedezca, que no obedezca sus órdenes, incluyendo Bolivia, por supuesto, si no obedece. Ahora, claro, hay un gobierno pro-norteamericano en Bolivia que obedece todo, digamos, ¿no? Pero bueno, como digo, es un peligro, es el intento de someter totalmente a Latinoamérica al imperialismo norteamericano. Entonces, esto tenemos que, por supuesto, denunciarlo y, como decía José Luis, solidarizarnos eh, con Cuba en este caso, como también con Venezuela contra cualquier intervención. Y bueno, contra cualquier intervención que también amenazó en cierto momento a Colombia, etcétera, ¿no? También a cualquiera que no le haga caso totalmente, amenaza con intervenirlo. Y lo otro que quería mencionar, que también es importante, eh, es que hay una oposición atrás grande en Estados Unidos, entre otras cosas denunciando su intervención en Gaza, su intervención en Cuba, intervención y oposición masiva. Han salido centenares de miles de personas a marchar, a denunciar. Bueno, todo lo que está pasando en el mundo
y por eso para nosotros también la solidaridad con Cuba es muy importante, así como planteamos en relación a Palestina, etcétera, ¿no? Entonces, esto quería agregar. Beto. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, José Luis. Eh, muy importante esta denuncia de lo que sucede en Cuba y la plena solidaridad con el pueblo cubano, ¿no? Eh, bueno, es muy importante señalar esto, o sea, la crisis aguda que está viviendo es ahora, ¿no? La falta de combustibles y todo es un bloqueo criminal de Estados Unidos, ¿no? Realmente, bueno, están tratando de someter a Cuba en base a la fuerza, a la presión militar, ¿no? Directamente, bueno, y también presión económica, diplomática, digamos, al no permitir que ningún país pueda darles el combustible, ¿no? Llevar combustible a Cuba, a la isla. Me parece importante ahí señalar, pero también profundizar un poco en lo que decía Miguel del caso de Venezuela, ¿no? Supuestamente es un gobierno que sigue siendo el anterior gobierno, ¿no? Solo que sí Maduro, pero sigue básicamente igual y con el mismo discurso antiimperialista, condenando a Estados Unidos, etcétera. El discurso no cambió prácticamente nada, ¿no? Pero en los hechos es impresionante cómo, manteniendo ese discurso, asumen totalmente la política de Estados Unidos, ¿no? Y realmente, bueno, obedecen ciegamente al punto de, bueno, acatar el tema de no enviar combustibles a Cuba, ¿no? Eh, es muy interesante en el caso de Venezuela porque eso muestra cómo es fácilmente compatible un gobierno de este tipo con los dictámenes de Estados Unidos, ¿no? Y cómo Estados Unidos, con tal de que le obedezcan, no se hace problema de con qué discurso, qué hablarán, qué dirán, ¿no? La cuestión es que les obedezcan, en este caso que el petróleo esté bajo control de ellos, que prácticamente la soberanía esté supeditada a Estados Unidos, y bueno. Si obedecen, no importa que hablen lo que les dé la gana, ¿no? Esa es más o menos la política de Trump, ¿no? Y eso es lo realmente lamentable en el caso de Venezuela. Siquiera podría haber algo de honestidad, ¿no? Decir, bueno, dadas estas dificultades, dado el hecho que estamos prácticamente sometidos, no nos vemos en otra opción que, pero no, no dicen eso, ¿no? Más bien es como profundizando la revolución, nueva ley de hidrocarburos, cosas así. Entonces realmente es impresionante toda esa hipocresía, toda esa mentira a la que están acostumbrados los gobiernos llamados de socialismo del siglo XXI y de la peor forma, ¿no? Estamos viendo cómo su política lastimosamente no ayuda en nada para enfrentar al imperialismo, ¿no? Un imperialismo que actualmente en su crisis está tratando de recolonizar de la forma más brutal a los pueblos de América Latina y bueno, en general en el mundo, ¿no? Está con una política general de recolonización y bueno, y aquí en América Latina lo estamos viviendo, ¿no? Y eso también es una cuestión a nivel nacional muy importante señalar, ¿no? El gobierno boliviano está con una actitud terrible, ¿no? O sea, penosa, humillante, en el sentido de que no dice nada y apoya a Estados Unidos sin decir nada, o sea, apoyando ciegamente, ¿no? Sin ninguna crítica, sin ningún criterio, sin ningún argumento siquiera, ¿no? Entonces, realmente es algo aberrante, muy vergonzoso para Bolivia. Eh, no sé, habría que revisar nuestra historia de relaciones internacionales como país, pero no sé, me parece que es una de las épocas más humillantes, más vergonzosas en el caso de Bolivia, ¿no? Antes todavía había alguito de cubrir un poco las apariencias, acá no, acá están detrás como perritos falderos de, bueno, del pederasta, pedófilo de Trump, ¿no? En medio de tremendas acusaciones, tremendo, bueno, lo que pasó con la lista de Epstein y ellos están ahí detrás, sometidos, sumisos, a los pies de Trump y del imperialismo estadounidense, ¿no? Del gobierno de Rodrigo Paz y la coalición de todas las derechas prácticamente unidas. Bueno, entonces en ese marco todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con Cuba, todo el repudio al bloqueo criminal de Estados Unidos y bueno, desde el PT estamos ahí apoyando y solidarizándonos con el pueblo cubano. No sé si quieres decir algo más, José Luis. No, simplemente agradecer que Radio Rebelión y el Partido de los Trabajadores y este mismo espacio pues haga conocer esta voz de solidaridad con, reitero, el heroico pueblo de Cuba, que ya el 91, después que implosionó la URSS, sobrevivió a una crisis igual o peor que la que ahora está viviendo. Yo confío plenamente en las capacidades que ahora se dicen de resiliencia
del pueblo cubano, pero a la par es urgente, absolutamente urgente, hoy más que nunca, que los pueblos de América Latina y del mundo se solidaricen moral y materialmente con el pueblo cubano. Así que les agradezco, Beto, a ti y a Miguel por este espacio. Gracias a ti, José Luis. Y bueno, continuemos entonces. Vamos a hablar ahora del tema nacional.